Reciban todos un cordial saludo de parte del Centro Íntegra. Mi nombre es Alejandra Molina y el día de hoy vamos a hablar de nuestro taller Contrato de Trabajo, lo que necesitas saber. En este taller vamos a abordar todas las generalidades del contrato, sus elementos y las características de cada uno de los contratos. Iniciemos definiendo qué es trabajo. Trabajo es toda actividad humana que se hace de manera libre y voluntaria, ya sea material, intelectual, de forma permanente o de forma transitoria, y que brinda una persona de manera consciente a otra. Y cualquiera que sea su finalidad, no importa, siempre y cuando se efectúe en una ejecución de un contrato laboral. A eso le llamamos trabajo. Ahora, ¿qué es un contrato laboral? Un contrato laboral, primero, es un acuerdo de voluntades, por lo que una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona. Esta sí puede ser natural o jurídica. Pero bueno, ¿qué es persona natural y qué es persona jurídica? La persona natural es cualquier persona y la persona jurídica hablamos ya de una empresa. Este acuerdo de voluntades se debe hacer bajo continua subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una persona que da unas indicaciones del trabajo, unas funciones o actividades, y va a haber otra que las realice. ¿A cambio de qué? De una remuneración. Entonces aquí ya empezamos a ver tres conceptos importantes o tres actores principales en el contrato laboral. Uno, el trabajador, que es la persona que presta el servicio bajo continua dependencia o subordinación. El empleador, que es la persona que recibe la prestación del servicio y paga un salario o remuneración por él. Y el salario, que es todo lo que recibe el trabajador en dinero u especie como contraprestación por dicho servicio o dicha subordinación. Hay tres elementos importantísimos que establece el Código Sustantivo de Trabajo para que se pueda denominar contrato laboral. Uno, es que la prestación del servicio se debe hacer de manera personal, es decir, que la persona con la que se hace ese pacto laboral o ese acuerdo laboral no puede contratar a otra, sino que debe presentarlo de manera personal. Segundo, que haya una continua subordinación. Como hablábamos anteriormente, debe haber unas actividades y funciones que se vayan a desarrollar y alguien que esté pagando para que esa persona cumpla esa subordinación. Y la otra es que haya una retribución o remuneración del servicio, que es lo que nosotros conocemos como salario. Si alguna de estas tres condiciones no se da, no existe un contrato laboral. ¿Qué tipos de contratación hay? La contratación laboral como tal, hay contrato fijo, contrato indefinido, obra labor y temporal. Pero también existen otro tipo de contrataciones que no son laborales, como los contratos de aprendizaje y los contratos de prestación de servicios. Vamos a ver cuáles son sus características. Vamos a empezar con las características de los contratos laborales. El contrato a término indefinido. ¿Cuáles son sus características? En cuanto a tiempo, este tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de finalización como su nombre lo indica, es indefinido, o sea, hasta que alguna de las dos partes decida terminarlo. Tiene un periodo de prueba que no puede exceder los 2 meses. Su modalidad puede ser verbal o escrita y su finalización se puede dar porque la persona que está prestando el servicio ya no lo quiere prestar, que se denomina retiro voluntario, porque la persona ya alcanzó su límite de trabajo y lo van a pensionar, ya cumplió las horas que debía cotizar y los requisitos, entonces se pensiona, ya no va a trabajar más. Por justa causa quiere decir que el empleador estableció unas condiciones de trabajo y el empleado
no las está cumpliendo, entonces a eso o está violando ese acuerdo de confidencialidad o no está cumpliendo con sus funciones, esto le llamamos una justa causa. Y sin justa causa, que es cuando el empleador decide terminar el contrato, aunque la persona empleada o trabajador esté cumpliendo todas sus funciones y esté llevando todo de manera cabal y sencilla como se había pactado. Y el otro caso es por muerte. ¿Qué tipo de uso se le da a este contrato? Este contrato fue creado para que se utilizara en cargos permanentes. ¿Por qué? Por eso es indefinido. Normalmente en una empresa tú vas a necesitar el contador para toda la vida, porque siempre mientras que tengas una empresa vas a necesitar un contador que te presente impuestos, que esté pendiente de tus facturas, de tus obligaciones y demás, o un administrador o el gerente general. Entonces, este tipo de contratos normalmente se utilizan indefinidos porque se necesitan de esta manera. Tienen unas ventajas y es que generan confianza y brindan una estabilidad laboral. Es cierto que en el mercado, en la vida real, los contratos indefinidos tienen unas ventajas y es, digamos, en el caso de los bancos, cuando tú tienes un contrato indefinido, solo te piden que tengas una permanencia de 2 meses y fácilmente puedes acceder a un crédito. Esa sería una gran ventaja. Otras ventajas es que dan una estabilidad psicológica porque tú sientes confianza, te sientes tranquilo de generar proyectos y actividades a futuro. Entonces son contratos que la gente busca mucho tener. Existe otro contrato que es el contrato a término fijo. Como su nombre lo indica, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha fija, una fecha de finalización. El periodo de prueba, si este contrato es inferior a un año, porque los contratos fijos pueden hacerse máximo hasta un año o a 6 meses, dependiendo, pues tú fijas la fecha de terminación, pero no puedes superar el año. Entonces, si es inferior a un año, no puedes superar la quinta parte, es decir, el 20% del contrato, ese periodo de prueba. Pero si es superior, ya aplicaría al igual que en indefinido, que no puede pasar de los 2 meses. En este tipo de contrato siempre se debe hacer de manera escrita. Ya no aplicaría como el contrato indefinido que tú lo puedes hacer de manera verbal o escrita. Aquí siempre es escrito. Su finalización puede ser porque el contrato llegó a su fecha final, por retiro voluntario del trabajador, por pensión, por justa causa, sin justa causa y por muerte. El uso que se le da a este tipo de contratos normalmente son de gestión periódica o gestión anual y se utiliza para motivar a las personas normalmente antes de pasar a indefinido. ¿Qué pasa hoy en día en la realidad colombiana? Es que muchas empresas quieren saber cuando contratan a alguien si realmente esa persona va a cumplir con las expectativas de las actividades que la empresa las está contratando. Entonces, ¿qué sucede? Dicen, vamos a contratarlo por un periodo, por un contrato fijo, ya sea 6 meses o a un año, en el cual se va a evaluar si esa persona nos sirve o no para trabajar con la empresa. Y lo utilizan como un motivador para que si la persona en ese tiempo fijo determinado cumple las funciones, pasa directamente con la compañía a un contrato indefinido. Hay otra particularidad de este contrato y es, aunque es fijo, solamente lo puedes prorrogar 3 veces cuando es a un año. Después de 3 veces de su prórroga anual, él pasa a ser indefinido. Ya no puedes utilizar este tipo de contrato, aparte que no tendría lógica, porque si tú llevas 3 años con una persona renovándole anualmente, es porque la necesitas de manera permanente y para eso se creó el contrato indefinido. Contrato de obra o labor. En cuanto a tiempo, este contrato tiene una fecha de inicio, pero su finalización depende de la culminación de la obra o la labor para la cual está contratada la persona. El periodo de prueba, si esta obra o labor es inferior a un año, no puede superar la quinta parte del contrato, como lo veníamos estableciendo, y si es superior, pasa igual que al indefinido, que máximo es 2 meses.
Esta modalidad de contrato sí se puede manejar de manera verbal o de manera escrita. Su finalización sea por retiro voluntario, pensión, por justa causa, sin justa causa o por muerte. El uso empresarial que se le da más que todo son para actividades como la construcción, campañas electorales, producciones de TV y cine. ¿Por qué? Porque son actividades que se dan por una labor específica o por un tiempo específico. Cuando una persona, un obrero, un maestro en construcción, un ingeniero, están realizando una obra o un proyecto, este tiene una fecha de terminación. De ahí para allá no lo van a necesitar porque se acabó el edificio, porque la actividad era de pintar y pues se pintaron las paredes, entonces no tiene sentido seguir contratando a la persona. Por eso le llaman obra o labor. Muchas veces esta obra o labor está estipulada en un tiempo, pero no se sabe qué pueda pasar o qué eventualidades hay, entonces se puede alargar. Por eso es hasta que la persona culmine la obra contratada. Esto no quiere decir que la persona pueda dilatar el tiempo, entonces como es hasta que yo la acabe, cada vez la trabajo más poquito, más lento, no, porque normalmente las personas conocen y saben esa labor contratada, qué tiempo dura. Otro tipo de contrato que tenemos es el contrato ocasional, accidental o transitorio. Este tipo de contratos es muy poco utilizado realmente. Casi siempre se utiliza la obra o labor, pero existe esta opción cuando ese contrato o esa obra es solamente por máximo un mes. Entonces, ¿tiene una fecha de inicio? Sí. ¿Tiene una fecha de finalización? Pero su periodo no puede ser superior a un mes. También hay un periodo de prueba que sea pequeño y es que no puede superar la quinta parte del contrato de trabajo. La modalidad, este contrato, por ser tan pequeño, sí puede ser verbal o escrito. Y la finalización, ya sea por retiro voluntario, por pensión, por justa causa, sin justa causa o muerte. ¿Qué uso empresarial se le da? Se utilizan tareas específicas que no desarrolla la empresa para cubrir ausentismos o licencia. Un ejemplo, yo tengo mi mensajero que sufrió un accidente y tiene una incapacidad por 20 días. ¿Es indispensable ese mensajero para mi labor diaria? Sí, él cubre muchas cosas y yo necesito a alguien ya. Entonces lo contrato, pero lo contrato de manera ocasional, por menos de un mes. Las licencias de maternidad o personas que van a hacer una actividad específica. Ejemplo, los diseñadores de páginas web. Tú contratas a una persona para que te haga todo el diseño de lo que quieres en la empresa, de tu página web, pero de ahí en adelante lo vas a necesitar muy ocasionalmente. Entonces lo contratas por el desarrollo de ese periodo. Si tú sabes que no es mayor a un mes, manejas un contrato ocasional. En caso de que tú sepas que son 2 o 3 meses, pues ya pasaría al contrato que hablamos anteriormente, que es obra o labor. Entonces, estos contratos son los que nombramos contratos laborales, tengámoslo presente. En este tipo de contratos hay unos derechos. Es que el empleado tiene derecho a prima, cesantías, intereses de cesantías, auxilio de transporte, que serían como la seguridad social, y también vacaciones. Estos derechos son contractuales, al igual que la licencia de maternidad, paternidad, luto y dotación. Es importante tener en cuenta que el auxilio de transporte al que tiene derecho este tipo de contratos y la dotación se da siempre y cuando la base de cotización no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes. Ahora vamos a ver otro tipo de contratos no laborales. Tenemos el contrato de aprendizaje, que también tiene un tiempo definido, que es una fecha de inicio y una fecha de finalización, y este no puede ser superior a los 2 años. El periodo de prueba no existe porque como la persona está en aprendizaje, va a aprender, va a mirar unas habilidades, adquirir unos conocimientos, pues no tiene un periodo de prueba porque no se puede medir. Y la modalidad de este tipo de contratos siempre debe ser por escrito. Su finalización se da por vencimiento del tiempo pactado, es decir, que llegó a su fecha de finalización ese contrato de aprendizaje,
porque el aprendiz incumplió con sus labores y obligaciones contractuales o por muerte. Este uso que se le da es con el propósito de fortalecer el conocimiento del estudiante para que realice actividades de formación de manera real, apoyando solamente el crecimiento personal de esta persona en el campo laboral. Otro tipo de contrato que tenemos no laboral es el contrato por prestación de servicios. Este es un contrato no laboral donde se brinda un servicio a una compañía que lo necesita, ya sea un servicio profesional o de un experto para desarrollar cierta actividad, pero tiene una característica y es que no existe relación laboral y esta persona trabaja con autonomía e independencia. Recordemos que cuando hablábamos de los contratos laborales debían cumplir 3 características. La primera, que el servicio se manejara de manera personal, que haya una subordinación y que haya una remuneración. Y que para que sea trabajo se debe de cumplir un tiempo o un acuerdo de trabajo en cuanto a en qué tiempo se va a ejecutar esa actividad. Entonces no se cumplen porque la persona que está por prestación de servicios no está en dependencia, sino tiene autonomía e independencia. Entonces ya no habría una relación laboral. Esta persona puede que la contraten para prestar un servicio, pero tenga un auxiliar, un asistente o tercerice ciertos servicios. Realmente la persona que lo contrata no le interesa, sino le interesa es que le responda por la actividad o el trabajo que está encomendando. Entonces, eso ya es autonomía de la persona que está prestando el servicio. Y pues obviamente hay una remuneración, pero no al cumplirse los otros 2 factores, pues no hay una relación laboral. Este acuerdo es fijo por las partes y se regula de manera civil. En este caso, la seguridad social está a cargo del contratista y no genera obligación o pago de prestaciones sociales ni vacaciones como si lo genera el contrato laboral. Entonces ellos no tienen ni prima, ni vacaciones, ni tienen cesantías, nada de esto, porque ellos se encargan de generar el pago de su seguridad social de manera independiente. Todos estos contratos son de manera formal. Hoy en día en el mundo se habla de los contratos psicológicos. Estos no existen de manera explícita, es decir, no están regulados bajo la ley, sino que es algo implícito que se conoce en el mundo laboral. Los contratos psicológicos son como tal acuerdos y expectativas que tiene el empleador y el empleado en la relación laboral. Este concepto es clave para entender la actitud de la gente hacia el trabajo, hacia la organización y su comportamiento y bienestar. Hay 3 elementos importantes que se dan y es la entrega o cumplimiento del trato, la confianza, la justicia o en caso de que no se dé, la ruptura del contrato. ¿Qué hablamos de los contratos psicológicos? Resulta que cuando tú acuerdas una actividad, acuerdas un pago, un horario y una prestación de servicios. Pero tú esperas que ese contrato no solo tenga eso, sino que hay cosas que no están en el contrato, pero se entienden como implícitas, digamos. El respeto, la manera de tratar a la persona, la manera en que tú diriges tus actividades o que acatas las actividades. Pero también en muchos casos, digamos, por ponerlo por un ejemplo, los casos de los asistentes contables, ellos tienen un horario, pero sabemos que en muchas ocasiones tienen que prestar un servicio como la declaración de impuestos. Y esto se debe hacer sí o sí el día en que se vence el impuesto. Entonces, si hoy 10 se venció el impuesto, resulta que la página se cayó, que no funciona y llegó mi hora de salida. Se espera de manera implícita que esta persona cumpla con esa declaración y justamente por eso puede que se quede unas horas extras esperando a que la página responda para poder presentar su impuesto. Entonces, no es siempre, es un tema ocasional, pero en este tipo de cargos se espera que la persona cumpla con su labor debido a la responsabilidad
Pero la persona que está prestando el servicio también espera, uno, no solamente que se le paguen sus horas extras, sino que también, así como ella es flexible al prestar su servicio o al trabajar un tiempo de más para cumplir con las obligaciones de la empresa también sea flexible en el momento en que ella genere una solicitud de un permiso o un horario. Entonces son acuerdos realmente que no están por escritos, pero que se manejan por cumplimiento, por trato, esperando confianza y justicia. Cuando no se da esto, sino que ya sea solamente el empleador da o solo el trabajador cede, y empiezan estas disputas, normalmente hay una ruptura de contrato o una entrega y no se sigue esa relación laboral, que es cuando empezamos a hablar ya de una terminación de contratos. Pero estos contratos psicológicos, lo importante es que entendamos que es algo implícito, que no es algo que esté regulado por ley, pero es algo que se espera a nivel psicológico. Generalidades contractuales. Esto habla un poco de las causas y efecto de las causas ineficientes. ¿Qué quiere decir? Una causa ineficiente es cualquier clase de condición o estipulación en el contrato de trabajo que desmejore, vulnere o desconozca las condiciones establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. Puede que en el contrato yo coloque que la jornada de este empleado no es de 8 horas, sino de 15. Como la ley, el Código Sustantivo de Trabajo dice, la jornada laboral es actualmente de 7 horas, no podemos, aunque esté firmado en el contrato, está escrito en el trabajo, no causa efecto, no es legal, porque la ley, el Código Sustantivo de Trabajo, ha estipulado una jornada laboral. Entonces, la ley establece a través de la legislación laboral los derechos y las garantías que tiene el trabajador en su trabajo, y cualquier cláusula, aunque esté por escrita en el contrato laboral, que no esté regulada por el Código Sustantivo de Trabajo, no es legal, no produce efecto y por lo tanto no es válida. Entonces muchas personas a veces firman en sus contratos de trabajo algo que no es legal, unas cláusulas que desmejoran o desconocen sus derechos y garantías y les da miedo denunciar o no lo saben y cumplen condiciones de trabajo que no son legales. Entonces, de esto nos habla estas cláusulas ineficaces. Por eso normalmente en el tema laboral en las empresas, desde gestión humana se realizan los contratos de trabajo, pero siempre asesorados bajo un abogado laboral, justamente para no incurrir en este tipo de cláusulas que pueden traer también a las empresas inconvenientes o problemas legales a futuro. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradezco su atención, espero que haya sido de su agrado esta presentación y nos vemos en nuestro próximo módulo. Que tengan feliz tarde.